¿Ya están? ¿Qué andan haciendo que no se suman? Vayan poniendo su nombre, los alumnos del curso. Bueno. Vamos a tocar. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? César, Juan. Gisela. ¿Cuándo tendremos clases presenciales? ¿No? Al menos yo ya tengo clases presenciales en todos los terciarios en los que trabajo. En la universidad todo el año fue presencial, eso sí. Bueno. Vamos viendo que se suman de a poco, pero se van sumando. Bueno, deseo que se encuentren muy bien, que este sábado este viernes tan bonito, los encuentre con muchas ganas de estudiar, de aprender. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que requiere mucha concentración, o sea, un esfuerzo por concentrarse en los conceptos, cómo se van hilando los temas, aunque yo entiendo que la temática es muy ajena a lo que suelen tratar en la carrera de economía. Voy a tratar de explicar todos los conceptos que vamos usando, ¿sí? A nosotros nos interesa, en el marco de cómo ciertas posiciones filosóficas van a cuestionar la cuestión ética, sobre todo en Aristóteles, desde sus postulados filosóficos, ¿no? Es decir, cómo nosotros ya vimos, por ejemplo, las críticas del sociologismo, ¿recuerdan? El sociologismo de Durkheim y de Weber sobre, la cuestión ética. ¿Se acuerdan que dijimos para Durkheim y Weber, como cada cultura tiende a desarrollar sus prerrogativas morales en función de sus criterios culturales vigentes, pues bueno, no existe una prescripción universal a la cual toda la humanidad deba atenerse como un criterio absoluto, a priori, así incuestionable, sino que aquello que es bueno y que es malo, pues bien, depende de la cultura de cada época, de los criterios de cada sociedad, de cada comunidad, ¿no? Hola, Vero. Entonces, bueno, ellos dicen, esa idea de que el hombre debe conducirse de una determinada manera que es para todos universal, absoluta, la misma para todos, algo así como decir, todos los seres humanos deben vivir así,
Entonces, ¿qué dicen ellos? No se puede decir así que toda la humanidad debe vivir de una manera. ¿Por qué? Y porque cada humanidad, cada pueblo, cada individuo tiene una cultura distinta, tiene unos parámetros culturales distintos, ¿sí? Entonces, claramente no hay un criterio así universal que tienda a regular las conductas de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, a nosotros en la ética nos interesa aquellas prescripciones que regulan las conductas de todos los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, conductas, criterios universales y objetivos de cómo debería vivir un ser humano, independientemente de su cultura, de su religión, de su política, del contexto histórico, independientemente de todo eso, digamos, cómo un ser humano podría crear criterios objetivos y universales que no dependan de esas coyunturas históricas y particulares. Voy a dar un ejemplo. Un criterio universal sería, por ejemplo, que el hombre debe respetar la libertad de otro hombre. Siempre, en toda época, en toda cultura, en todo lugar de la tierra, el hombre está obligado a respetar la integridad física y el derecho a la libertad de la otra persona. Y este criterio para la cuestión ética es un criterio absoluto, es decir, no está en cuestión, no se puede, digamos, no se puede cuestionar este principio, porque si no, no funcionaría la vida humana, si los hombres no tuviésemos derecho a la libertad, a la autodeterminación. Entonces, es un criterio absoluto, es decir, siempre, en toda época, el hombre debe ser respetado en su libertad. Claro, su libertad no es su libertinaje, o sea, la libertad para vivir de acorde, ¿no es cierto?, a ciertas reglas comunitarias, no a la libertad de hacer absolutamente lo que el hombre quiera sin respetar al otro, ¿no? Claramente no estamos hablando de eso, ¿verdad? Bien. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, nosotros podemos acceder a la crítica que le va a hacer David Hume a David Hume es un filósofo moderno del siglo XVII. La crítica que le va a hacer David Hume a la ética de Aristóteles. Básicamente, la crítica que le hace David Hume, digamos, ¿no?, que es un filósofo escocés, que pertenece a la Ilustración escocesa, digamos, ¿no? Es un filósofo muy importante de la Ilustración escocesa. Él va a sostener que en realidad lo único que los seres humanos podemos conocer son las experiencias que tenemos de las cosas que están dadas a nuestra experiencia. Sí, David Hume dice, nosotros no podemos conocer aquellas realidades que no están dadas a nuestra experiencia. Entonces no es legítimo, no es válido que nosotros hablemos, bueno, de realidades que superan el ámbito de nuestra experiencia ordinaria. Por ejemplo, yo no puedo armar una teoría científica, filosófica, basándome, por ejemplo, en la idea de que los ángeles nos miran, o de que el ángel de la guarda nos cuida, o de que Dios nos mira, dice Hume. ¿Por qué? Y bueno, porque no está dado a la experiencia. Nosotros no sabemos si Dios o los ángeles existen o no existen. Al no tener nosotros un dato empírico, pues bien, nosotros no tenemos la posibilidad de verificar si lo que se dice es cierto o no es cierto. ¿Me entienden?
¿Me van siguiendo? O sea, solamente pueden ser considerados verdaderos los enunciados que pueden ser verificados en la experiencia. Y solamente es verdadero aquellas impresiones que dejan las cosas en nuestra experiencia, en nuestros sentidos, y a partir de ahí nosotros vamos organizando ciertas ideas, a partir de esas experiencias que nosotros hemos tenido de las cosas sensibles, de las cosas materiales con las cuales nosotros estamos en contacto. ¿Me entienden hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. El pensamiento de Hume es el pensamiento de un empirista, de alguien que sostiene que la única tipo de conocimiento válido es el conocimiento de la empiria, de la experiencia que nos da el contacto de nuestros sentidos con las cosas que están ahí afuera. ¿Sí? Bien. Pero, dice Hume, Aristóteles hace un razonamiento que a David Hume le parece incorrecto por dos razones. Primero, por un procedimiento lógico y segundo, por una estructura filosófica. Filosóficamente, porque que el hombre deba no es un enunciado que pueda verificarse en la experiencia. Por ejemplo, ahí escribe Andrés Acuña, ¿no? Él escribe. Entonces, Andrés Acuña o Tatiana tienen una abuelita que está enferma, que necesita ser cuidada, que necesita ser protegida porque salió de una operación y necesita cuidados. Y bueno, Tatiana decide cuidar a su abuela. Entonces, viene una tía de Tatiana y le dice a Tatiana, Tatiana, tú debes cuidar a tu abuela. Y Tatiana, que es discípula de David Hume, que es una empirista, dice, pero ¿cómo sé yo que es cierto que la debo cuidar? No, bueno, lo que pasa es que todo ser humano debe cuidar a sus familiares. Pero ¿quién dice que todo ser humano debe cuidar a sus familiares? Y bueno, lo que pasa es que es un imperativo ético. ¿Y quién dice que debe ser un imperativo ético cuidar a sus familiares? No, bueno, pero dice la Biblia que hay que honrar al padre y a la madre. ¿Y quién dice que hay que cumplir con lo que dice la Biblia? No, bueno, lo que pasa es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién dice que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, lo dice la iglesia. ¿Y quién dice que yo tengo que hacer caso a lo que dice la iglesia? Bueno, es que la Biblia dice que... Bueno, no. Entonces, como no termina más, Tatiana dice, yo no tengo cómo corroborar que esa frase, Tatiana, tú debes cuidar a tu abuela, sea verdadera o sea falsa. Porque el enunciado, tú debes, no es un enunciado que pueda ser juzgado, que pueda ser evaluado, ni como verdadero, ni como falso. Los únicos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos son aquellos donde se predica algo de un sujeto. Entonces, si por ejemplo yo en vez de decir que Tatiana debe cuidar a su abuela, digo, Tatiana efectivamente está cuidando a su abuela. ¿Se entiende? Yo no digo que debe cuidarla, sino que la está cuidando. Entonces, yo cambio el enunciado del deber ser por el enunciado del ser. Una descripción de lo que las cosas son y no una prescripción de lo que las cosas deben ser. Entonces, si yo digo que Tatiana está cuidando a su abuela, ese enunciado puede ser verdadero si es que yo voy a ver y efectivamente ahí está su abuela y al lado está Tatiana. Yo digo, ese enunciado era verdad porque se corresponde lo que se ha dicho con la realidad. O es falso
Si yo voy a la casa de la abuela de Tatiana y Tatiana no está en la casa de la abuela, entonces yo digo, bueno, ese enunciado era falso de que ella la estaba cuidando. No es verdad que la estaba cuidando. Entonces, este enunciado que predica, Tatiana, sujeto, cuida, verbo a su abuela, objeto directo, bueno, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser juzgado como verdadero o falso. Correcto. Pero yo no puedo decir que la debe cuidar. Yo simplemente puedo decir si la cuida o no la cuida. Y en todo caso, la cuestión ética, van a decir los de la escuela de ética, no es una cuestión de lo que el hombre debe, sino de lo que el hombre prefiere. Es una cuestión de preferencias. Es una cuestión, en definitiva, de gustos. De gustos. Entonces, a Tatiana le gusta cuidar a su abuela. Pero en el fondo, ese es un enunciado descriptivo. Yo estoy describiendo lo que a Tatiana le gusta, pero yo no estoy haciendo una prescripción. Yo no estoy diciendo que ella deba cuidarla, porque ese deber, esa obligación, no tiene un correlato empírico. Nadie podría verificar si ella debe o no debe cuidarla. Simplemente lo que se puede verificar es el hecho, pero no el derecho. ¿Me entienden? No sé si me van siguiendo lo que yo les digo. ¿Sí? O sea, nadie puede verificar, comprobar con sus ojos si ella debe o no debe. El ojo no resuelve si ella debe o no debe. El ojo resuelve si ella hace o no hace, pero no si debe o no debe. Entonces, como el ojo nada sabe de lo que las cosas deben ser, entonces el enunciado, tú debes, no tiene sentido. No es un enunciado que puede ser juzgado, evaluado, criticado, ni como verdadero, ni como falso. Entonces, el enunciado S es P, es un enunciado científico. Si yo digo S debe ser P, no es un enunciado científico, porque yo no tengo dónde corroborar lo que las cosas deben ser. Yo lo único que puedo corroborar es lo que las cosas son, no lo que las cosas deben ser. ¿Me entienden, me siguen, me captan lo que vamos diciendo o necesitan que hagamos un repaso? Van siguiendo la estructura del razonamiento de David Hume. Es interesante notar cómo, digamos, el razonamiento se va hilvanando, ¿no? Cómo se va concatenando el razonamiento. Pero bueno, por favor, alumnos míos, díganme si se entiende la cuestión. ¿Bien? Sí, perfecto. Me encanta. Bien. Con esta clase de hoy ya terminamos esta serie de clases introductorias y yo les voy a dar en el grupo un trabajo práctico. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra crítica que le hace David Hume? David Hume dice, en el enunciado lógico, cómo funciona la lógica, es preciso entender que hay una premisa menor, una premisa mayor, perdón, una premisa menor, guión, la conclusión. Entonces, por ejemplo, se dice, todo salteño es argentino. Todo argentino es americano. Por lo tanto, todo salteño es americano. Bien, ¿por qué es válido el razonamiento? Porque yo he tomado a salteño en toda su extensión. Porque yo no estoy hablando de algún salteño, yo estoy hablando de todo salteño. Entonces, si todo salteño es argentino y todo argentino es americano, de suyo que todo salteño es americano. ¿Por qué? Porque salteño fue tomado
en toda su extensión al menos una vez, en este caso en la premisa mayor. Ahora, si un término es tomado en una extensión mayor en la conclusión, pero no está tomado en su mayor universalidad en las premisas, es un razonamiento inválido. Entonces, por ejemplo, yo digo, Tatiana está cuidando a su abuela. Perfecto. Como conclusión, entonces Tatiana debe cuidarla. Esto se llama la falacia de pasar del ser al deber ser. A mí me consta que las cosas son así, pero no me consta que deban ser así. Este es un rasgo que se usa mucho en el progresismo, por ejemplo. Es cierto, por ejemplo, que varón y mujer, bueno, pueden tener hijos naturalmente y tener familia. Es cierto, es un dato empírico que la unión copular de varón y mujer da como resultado la prole. Eso es un dato de la experiencia, eso es así. Ahora, esta idea de que eso debe ser así y de que no puede ser de otra manera, porque eso es, digamos, la familia funciona así, debe ser así, dicen los progresistas, bueno, ese es un paso del ser al deber ser. Es cierto que así funciona la familia. Ahora, no es cierto que deba funcionar así. ¿Por qué? Y bueno, porque hay otras alternativas para configurar la familia, dicen los progresistas. Entonces, el progresista dice, el conservador hace una descripción de lo que es la familia, de lo que es el hombre, la sexualidad del hombre, y después deduce que las cosas deben ser así. Entonces, por ejemplo, el varón, que es heterosexual, bueno, tiene biológicamente órgano masculino, entonces, ¿qué es lo que dice el conservador? Todo varón biológico debe ser un varón heterosexual. Entonces, ¿cómo va a razonar el progresismo? El progresismo va a razonar y va a decir, pero, a ver, que él sea biológicamente varón no significa que él deba ser un varón. Él no tiene la responsabilidad de ser éticamente lo que es biológicamente. Yo lo único que puedo decir es que él es un varón biológico. Pero eso no significa que él deba ser un varón. Él puede ser lo que él quiera. Entonces, el progresismo razona así y dice, no podemos deducir del ser el deber ser y decir que las cosas deben ser como son y que no podrían ser de otra manera. ¿Me van siguiendo lo que es? Ahora, ¿cuál es el problema? Es cierto que, bueno, nosotros en la experiencia podemos saber cómo son las cosas y bueno, es cierto que existe la posibilidad de que las cosas sean de otra manera a cómo son, ¿cierto? Es, digamos, uno podría decir, el progresismo en ese sentido es razonable, tiene una razonabilidad, porque dice, está bien que las cosas son así, pero no es verdad que las cosas son solamente así, que no pueden ser de otra manera. Bien. Ahora, ¿cuál es la defensa que hacen los aristotélicos de la cuestión de Aristóteles? Aristóteles lanza este enunciado. Él dice así, el hombre debe ser, esa es la prescripción, lo que es. ¿Cuál es el deber del hombre? ¿Cuál es la responsabilidad ética que tiene el hombre en esta vida? Ser lo que es. El hombre tiene la responsabilidad de ser lo que es. Entonces, Aristóteles, siguiendo a Píndaro, un poeta griego, dice, el hombre debe ser lo que es. O sea, la responsabilidad que tiene el hombre es la de ser simplemente lo que es. ¿Esto qué significa en Aristóteles? Esto significa
que en Aristóteles la responsabilidad del hombre que nace con una forma es formarse, es perfeccionarla a esa naturaleza humana. Es decir, el hombre ya nace con una naturaleza dada que el hombre tiene la responsabilidad ética de cultivar, de actualizar las potencias de su naturaleza, de perfeccionar las propiedades de su esencia, de que a todo lo que es propiedad del hombre viviente, ¿no es cierto?, del hombre ya concebido, bueno, el hombre en la medida en que gana en intelecto y en responsabilidad y en libertad, tiene mayor obligación, ¿no es cierto?, de perfeccionarse en aquello que él es. Vamos a poner un ejemplo. Aristóteles dice, efectivamente, hay 4 causas que nos permiten conocer la realidad. Causa material, ¿de qué está hecha la cosa? De papel. Causa eficiente, ¿quién hizo la cosa? Bueno, el que hizo la cosa es, bueno, qué sé yo, el carpintero. Bueno, ¿cuál es la causa formal? Bueno, este papel, ¿bajo qué aspecto aparece? Bajo el aspecto de un libro. Esa es la causa formal. Y la causa final es ¿para qué fue hecho el libro? ¿Para qué fue hecho el libro? Entonces, si la causa material responde a la pregunta ¿de qué está hecho? La eficiente, ¿quién la hizo? La formal, ¿qué es? Y la material, ¿para qué fue hecha? ¿Qué va a decir Aristóteles? Aristóteles va a decir que en la naturaleza humana, en la descripción de las propiedades de la naturaleza humana, que sería la causa formal, la pregunta quid est, ¿qué es el hombre? ¿No es cierto? ¿Qué es el hombre? Quid est homo, ¿qué es el hombre? O Tito on anthropos, Tito anthropos, ¿qué es el hombre? Vash isman, es decir, ¿qué es el hombre? En esa pregunta, para hacerla inteligible, hay una realidad intrínseca. Y es que, muy bien, Burgulo, es que para conocer perfectamente la causa formal, yo debo acudir a la causa final. Porque la cosa solamente tiene sentido y es inteligible en virtud de entender no solo qué es la mesa, sino para qué fue hecha la mesa. Por ejemplo, si ustedes, la primera vez que nos veamos en el terciario, entran a clase y me ven haciendo un asado arriba del escritorio, me van a decir, este profesor está loco. O sea, él no entiende para qué es una mesa. Él en la mesa está haciendo un asado y no se da cuenta que la mesa no fue hecha para hacer un asado. Entonces, en el fondo, yo que estoy usando la mesa para otra cosa que para lo que fue hecha, yo entiendo que la mesa es una superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Yo entiendo que la mesa es eso, que es una superficie horizontal, no hay una mesa vertical, no existe, es una mesa horizontal sostenida por algún tipo de soporte. Yo lo entiendo, esa es la causa formal, pero yo no la entiendo perfectamente si yo no la uso a la mesa con la finalidad, con la causa final para la cual fue hecha la mesa. Entonces dice Aristóteles, el hecho de comprender para qué se usa una mesa revela una comprensión mayor acerca de aquello en lo que consiste la mesa. En términos metafísicos, esto sería que el sentido del ser, lo que en Aristóteles sería, está en Heidegger, en Aristóteles sería la causa final, para qué fue hecha la cosa, no está afuera del ser. El sentido del ser no está fuera del ser. Es decir, la causa final
no está afuera de la causa formal. La causa final es la perfección que ya habita en potencia en la misma naturaleza. Es decir, la naturaleza ya tiene un horizonte de perfectibilidad. La naturaleza ya está hecha para perfeccionarse de una manera y no de cualquier manera. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿algún ser humano puede decir, me estoy realizando como ser humano? ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a ladrar. Entonces, como yo ladro muy bien, me siento muy realizado como ser humano en esta vida. Y te voy a decir, no, este está loco. Nadie se humaniza haciendo algo que no es propio del hombre, porque la realización del hombre tiene que ver con la humanización del hombre, con la humanitas del homo humanus, dice Heidegger en Cartas sobre el humanismo. Entonces, que yo pretenda humanizarme con algo que no le es propio al hombre, no puede ser de ninguna manera fundamento ni del derecho ni de la ética. Porque la ética es darle al hombre lo que es del hombre, no darle al hombre lo que es de la paloma. Entonces, dice Aristóteles, para nosotros poder comprender qué es lo que debe ser el hombre, es necesario que nuestro punto de partida sea, para esa prescripción, una descripción de su naturaleza, porque es su naturaleza el punto de partida de aquello que el hombre tiene que perfeccionar, de aquello que el hombre tiene que actualizar, de aquello que el hombre tiene que formar. Es una forma que le tiene que dar forma, la tiene que ir conformando a la forma. Entonces, el sentido teleológico, el sentido que le permite al hombre encontrar una finalidad, está dado en la naturaleza humana. Entonces, si el hombre es un ser inteligente, de suyo se entiende que su naturaleza le está pidiendo al hombre que piense, que estudie, que conozca. Y todo ser humano que piensa, que conoce, que estudia, que investiga, se humaniza. Es mejor ser humano el que estudia, el que conoce, que el que no estudia y no conoce. ¿Cierto? Es mejor estudiar que no estudiar. Es mejor saber que no saber. Es mejor entender que no entender. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué es mejor entender que no entender? Saber que no saber. Conocer que no conocer. Es mejor porque el hombre es un ser inteligente. Y si el hombre en su naturaleza es un ser inteligente, de suyo se superentiende que el hombre debe cultivar su inteligencia. Es decir, la prescripción de lo que el hombre debe hacer responde a la descripción de lo que el hombre es. ¿Entienden más o menos dónde está yendo el razonamiento de Aristóteles? O sea, Aristóteles diría a Hume, es verdad que no se puede saltar del ser al deber ser si es que el deber ser estuviera fuera del ser. Pero el deber ser, el sentido del ser, la causa final, no está afuera de la causa formal. Es el sentido de la causa formal. Es la perfectibilidad de la naturaleza, es la dirección de la naturaleza, es el sentido de la naturaleza. Es decir, el sentido del ser, la dirección a través de la cual el ser se dirige, no está fuera del ser, está adentro del ser. Con lo cual, la responsabilidad humana es seguir cumpliendo la dirección por la cual la naturaleza humana se dirige hacia la actualización de sus potencias, la perfección de su forma, la humanización de la naturaleza humana. Entonces, si yo describo que el hombre es viviente, de suyo se sabe que es ético conservar, cuidar la vida, hacer ejercicios, comer bien. Todo aquello que ayuda a cuidar la vida es un acto ético. ¿Por qué? Porque responde al sentido de la naturaleza humana que es viva. Si el hombre es un ser volitivo, de suyo que es ético, tomar buenas decisiones, decisiones conscientes y responsables. Si el hombre es un ser libre, que tome, que elija. Si el hombre es un ser político, que viva en sociedad, que tenga amigos, que forme familia. Todo eso está dentro de lo que es ético porque responde a la naturaleza humana.
Entonces, la causa final responde a ese orden natural que está impreso, ¿no es cierto?, en la esencia del hombre. Entonces, ¿qué va a decir Aristóteles? Que el hombre deba cultivarse como hombre, eso no es arbitrario, tiene como criterio la naturaleza humana. Y si el hombre no se edifica, no se desarrolla en función de lo que viene dado en su naturaleza, entonces no hay criterios objetivos. Porque si cada uno puede realizarse como quiere, entonces ya no hay criterios objetivos, dice Aristóteles. Y si no hay criterios objetivos, el derecho y la ética ya no pueden ser universales. Entonces ahí viene el relativismo. Entonces, ¿qué es bueno? Lo que quiere cada uno. Pero ahí ya no está la cuestión ética. No existe cuestión ética donde uno dice, las cosas son buenas según lo que quiere cada uno, según lo que piensa cada uno. Entonces, si en la sociedad hay 2 millones de habitantes, hay 2 millones de criterios distintos. Bueno, no se puede articular una polis, una comunidad, donde cada uno tiene un criterio ético distinto. La única manera de que la comunidad pueda articularse objetivamente es a partir de la prescripción moral de principios y valores que responden a la naturaleza humana, porque el hombre solamente tiene obligación de hacer del hombre un mejor hombre, un hombre más humano, más perfecto. El hombre no tiene la obligación de ser cada vez más paloma, más pájaro o más gato. El hombre tiene que responder de ser cada vez más plenamente hombre. Entonces, solamente se puede hacer una prescripción moral si esa prescripción moral reposa a la descripción de la naturaleza humana. Entonces, todos los atributos de la naturaleza humana son el puntapié para que la prescripción tenga sentido, tenga un anclaje objetivo. Entonces, esa es la fuente de la ética. El hombre debe ser lo que es, debe actualizar su naturaleza. El sentido del ser debe estar ligado a su ser. La causa final debe desarrollar aquello que está dado en la causa natural. Ese es el fundamento objetivo de la ética y del derecho. ¿Se entiende? Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, ¿no? Yo sé que esto es algo que no... Seguramente, ¿quién ha leído Hume o Aristóteles antes de la clase? Muy poco. Pero bueno, por favor, me dicen si entienden, si necesitan que se desarrolle, que se profundice. Digamos, este es el crudo de la clase. Ahora lo que podemos hacer es responder preguntas. Está difícil, dicen. Perfecto. Sí, no, sí, seguramente que sí es difícil. Evidentemente, no les digo que no. Mis alumnos, recuerden que tienen que poner su nombre al principio y al final, ¿no? ¿Estáis presentes, alumnos míos? La naturaleza del hombre no es ni contingente ni necesaria. El ente es contingente, pero no su naturaleza. Bueno, ¿se debería hacer política en base a... Siempre no, yo creo que siempre no. Yo creo que las cuestiones políticas importantes sí deben tener como criterio la naturaleza humana, pero no todas. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de despliegues naturales, de despliegues humanos, que responden a la libertad que tiene uno de decidir incluso en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, digamos, toda persona con inclinación homosexual tiene una naturaleza biológica de varón o de mujer. Ahora, ¿yo estoy obligado a ser varón? No. Yo podría decidir no ser un varón y ser una mujer. Ahora, efectivamente, en la comunidad, yo tengo derecho a vivir
de una manera contraria a mi naturaleza. Es una responsabilidad mía. Uno diría, bueno, no es lo ideal, pero no tiene nada que ver eso, porque lo ideal no puede regular toda la sociedad, sino respetar el criterio objetivo con el cual se maneja la comunidad, pero dar margen a la libertad para que el criterio subjetivo también tenga su espacio en la comunidad. Que no significa que dé todo lo mismo. No, no es lo mismo Jesucristo que el ladrón. No es lo mismo un burro que un gran profesor. No es lo mismo. En los valores hay jerarquías. Pero eso no es suficiente para diagramar una comunidad. ¿Sí? No es suficiente para diagramar una comunidad. Porque en la comunidad también tiene que haber espacio para las elecciones individuales y para los criterios subjetivos. Es decir, el criterio subjetivo no puede ser absorbido completamente por el criterio objetivo. El criterio objetivo tiene que ser la norma, la regla, pero esa regla virtuosamente tiene que dejar un pliegue para que se despliegue lo subjetivo. O sea, lo subjetivo también tiene que tener lugar en la comunidad. Entonces, fíjense, esto ya es más político lo mío, yo no soy conservador, porque el conservador diría que el criterio solo tiene que ser el objetivo. Solamente puede ser válida una familia que sigue el orden natural. Solamente puede ser válida una orientación sexual que sigue el orden natural. Yo no soy conservador, entonces yo digo, no. Es cierto que eso puede ser una regla general, puede ser la regla, pero esa regla no puede absorber las excepciones de aquel que, entendiendo que esa es una regla buena para la sociedad, decida voluntariamente o involuntariamente por una inclinación natural vivir de otra manera y no responder a esa regla, siempre y cuando en su libertad subjetiva no dañe a terceros, no tiene por qué ser obligatorio seguir el orden natural en todos los sentidos. No sé si me entienden. Ahora, ¿por qué no soy progresista tampoco? Porque el progresismo, ¿qué va a decir? Que en realidad en la política lo único que hay que tener en cuenta es el criterio subjetivo. Que no hay otro criterio que no sea el criterio subjetivo. Entonces, cada uno tiene que vivir según cómo se autoperciba. Y que toda la comunidad debe basarse en su criterio comunitario únicamente en lo que autoperciba cada individuo de sí mismo. Digamos, esa idea de darle todo a la subjetividad es progresista y la idea de darle todo a la objetividad es conservador. Yo, en mi postura filosófica, digo, no, es cierto que en general hay que tener en cuenta el dato objetivo. Pero también es cierto que ese dato objetivo no tiene que ahogar, que asfixiar la libertad subjetiva, siempre y cuando la libertad subjetiva, aun cuando vaya en contra de la misma naturaleza del individuo, no vaya en contra de la naturaleza de otro individuo. ¿Sí? Entonces yo tengo derecho a ir en contra de mi naturaleza biológica y usar mi cuerpo no como está hecho para el cuerpo del varón, sino usar mi cuerpo de varón como si mi cuerpo de varón fuese cuerpo de mujer, sí. Yo tengo derecho a usar mi cuerpo, que es el cuerpo de un varón, para hacer no lo que hace un varón, sino lo que hace una mujer. ¿Se entiende? Bueno, yo tengo derecho, sí tengo derecho, siempre y cuando en esa libertad subjetiva que podría o no dañarme solamente a mí, no dañe a otra persona. ¿Me van siguiendo? Cuando mi elección subjetiva, individual, personal, personalísima, íntima, daña a otra persona, no, bueno, no, ahí ya no tengo derecho. Ahí ya no tengo derecho. Bueno, no sé si ya nos desviamos un poco de la temática, pero bueno, ¿se entiende más o menos cómo va? O sea, el punto de partida es, dice Hume, que el hombre no necesariamente debe ser lo que es, porque que el hombre deba ser lo que es significa que dice más en la conclusión que en la premisa. Dice Hume, es cierto que el hombre es viviente. Ahora, no es cierto que deba ser viviente.
Es cierto que el hombre es racional. Ahora, no es verdad que deba ser racional. Es cierto que el hombre es un ser social. Ahora, no es cierto que deba ser un ser social. No es un enunciado científico. Por lo tanto, Hume dice, acá la cuestión no es lo que el hombre deba o no deba hacer, la cuestión son los gustos personales. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué diría Aristóteles? Ciertamente, si la causa final estuviese fuera de la causa formal, es decir, si la dirección que marca un buen horizonte para el despliegue de la naturaleza humana no estuviese dado en la naturaleza humana, sino que lo tuviese que poner el individuo, el paso del ser al deber ser sería arbitrario. Ahora, ¿por qué el paso del ser al deber ser no es arbitrario? Porque la orientación, el sentido de la naturaleza no está fuera de la naturaleza, está adentro de la naturaleza. ¿Se entiende, alumnos? O sea, que el hombre deba ser racional no es arbitrario a mi autopercepción como un ser racional. Es objetivo en cuanto que yo, naturalmente, soy un ser que posee la razón. Que yo deba vivir en comunidad no es un postulado arbitrario de mi autopercepción como un ser comunitario. Es la explanación del dato objetivo de que yo soy un ser político, de que yo soy un individuo que nace en el contexto de una familia, de una polis, se crece, desarrolla y humaniza en el seno de una polis, de una comunidad. Entonces, ese contenido que yo saco para decir que el hombre debe educarse, elegir, vivir, crecer, alimentarse, cuidarse, proteger, elegir, pensar, educarse, tiene que ver con que las prescripciones siempre reposan en la descripción de aquello que ya es el hombre por naturaleza. ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿Van siguiendo cuál es la estructura del razonamiento? Si me dicen que entendieron, terminamos la clase y les paso el trabajo práctico en el grupo. Si tienen alguna pregunta, la respondo con todo gusto. Pero no guarden el silencio pavoroso. ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió? Bien. Es muy importante esto de salir del esquema conservador o progresista y hacer una mirada un poco más completa y más compleja de la realidad. ¿Por qué? ¿Qué dice el progresismo? Todo es autopercepción. ¿Y qué dice el conservadurismo? Todo es el orden natural. Yo digo, no, hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿sí? No quieren el trabajo. Bueno, eso ha sido todo. Ya saben que a mí no me gusta darle a la lata mucho, salvo cuando nos veamos en persona. Averigüen cuándo nos vemos, ya sería bueno vernos un poco. Que mis decisiones subjetivas no dañan, ¿en qué sentido? Bueno, si yo, por ejemplo, soy madre y yo tengo decisión, pero mi decisión va a afectar al tercero o al otro que está en el vientre, bueno, ya mi libertad ya no está recayendo sobre mi vida. Mi libertad recae sobre la vida de otro, sobre el bienestar de otro, sobre la naturaleza de otro, que está en mí, pero que no soy yo. ¿Se entiende? O sea, el niño en el vientre no es la madre. El niño en el vientre es otro que la madre, que está en la madre, pero que no es la madre. El niño en la panza de la madre, en el vientre de la madre, no es la madre. Está en el cuerpo de la madre, pero no es el cuerpo de la madre. ¿Se entiende? Entonces una mujer tiene derecho a decir sobre su cuerpo, sobre aquello que afecta a su cuerpo, no al cuerpo que está en su cuerpo. El niño por nacer no es el cuerpo de la mujer, está en el cuerpo de la mujer, pero no es el cuerpo de la mujer. Entonces la madre tiene derecho a decidir sobre su cuerpo,
no sobre el cuerpo del niño que está en su cuerpo, porque el niño tiene otro cuerpo, es otra vida. ¿Van siguiendo? Entonces, yo tengo derecho a decidir sobre aquello que va a recaer en mi integridad, no en la integridad de un tercero. Cuando mi decisión reposa y cae en la integridad de un tercero, eso ya no puede ser ético. ¿Me van siguiendo cómo es el razonamiento? Entonces, cuando yo en mi libertad digo, bueno, yo soy libre, así que quiero hacer lo que quiera, entonces yo, bueno, tengo derecho a qué sé yo, a que me gusten los niños de 6 años. Uno dice, no, pará, es cierto que vos tenés derecho a hacer lo que quieras, pero no tenés derecho a querer cualquier cosa. Hay ciertas cosas que no está bien que uno las quiera, ¿eh? Claro, según la causa final, claro. Te diría, si el hombre es un ser viviente, tiene derecho a la vida. Y toda persona que le quiera quitar al individuo de la especie humana, que es un ser humano, quitarle su derecho a seguir viviendo, y ya el hombre no tiene derecho a ser lo que es. Porque si el hombre no tiene derecho a la vida, ya no tiene derecho a ser lo que es. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es un ser viviente. Y si a mí, dentro o fuera de la panza, se me desconoce el derecho a seguir siendo lo que soy, entre ellos viviente, entonces yo no tengo derecho a la vida. Entonces, si yo no tengo derecho a la vida, no tengo derecho a ser quien soy. No tengo derecho a ser quien soy. Y si yo no tengo derecho a ser quien soy, porque soy por naturaleza un ser viviente, no tengo ningún derecho. ¿Me van siguiendo? Bueno, eso lo vamos a tratar también. El tema de que los derechos naturales responden a la naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana del hombre es un ser viviente, de suyo el hombre tiene derecho a seguir viviendo. Si el hombre es un ser racional, de suyo tiene derecho a educarse. Si el hombre es un ser libre, de hecho tiene derecho a elegir. Ahora, si mi elección recae sobre la vida de otro, ya no es una elección. No es una elección moral. ¿Se entiende? Por más que el niño esté en la panza de la madre, no es el cuerpo de la madre. Está en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Por ejemplo, si una persona está dentro de mi auto, que es mi propiedad, yo no puedo hacer lo que quiera con esa persona. Porque no es mi auto. Está en mi auto, pero no es mi auto. La persona que está en mi auto no es mi auto. Es otra cosa que mi auto. Aunque esté dentro de mi propiedad, yo no puedo hacer con aquello que está dentro de mi propiedad lo que yo quiera. ¿Me van siguiendo cómo es el razonamiento? Bueno, eso es. Entonces, en una cuestión ética rigurosa, el hombre tiene derecho a decidir, pero no tiene derecho a decidir cualquier cosa. Si decide la madre matarlo al niño por nacer, bueno, se le cayó el derecho, porque eso no es derecho que con mi libertad afecte la integridad de otro que no soy yo, por más que esté en mí. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Cómo va el razonamiento de la cuestión ética del derecho? Esto no tiene nada que ver con el liberalismo. Esto es Aristóteles puro. El liberalismo surge en el siglo XVIII y Aristóteles es un pensador del siglo IV antes de Cristo. Así que no hay nada más lejos que el liberalismo. De hecho, los liberales son enemigos de Aristóteles. Enemigos de Aristóteles. Bueno, ahí está. Ahí está la cuestión. Bien, nos despedimos. ¿Se entendió? Así vamos programando. Ya enseguida les mando unas consignas para que hagan el trabajo práctico. Bueno, espero que hayan entendido. Así que, bueno, todo por hoy. Todo por hoy. Muchas gracias por haber estado. Ojalá que hayan entendido, al menos en líneas generales. Igual esto queda grabado, así que si quieren lo pueden volver a ver cuantas veces quieran, para entender. Así que bueno, esta es la crítica que le hace David Hume a Aristóteles, ¿no? La crítica del empirismo a, bueno, vayan poniendo su nombre, sí,
al realismo. Así que, bueno, yo sé que es un tema del cual algunos tienen otras posturas, pero bueno, es una postura racional, es una postura que contempla todas las variantes, y bueno, esta no es una postura que se resuelve levantando pañuelos en la plaza, es una postura que se resuelve conociendo, pensando, investigando, indagando, siendo un poquito más objetivos en lo posible. Eso es lo que uno tiene que hacer en la ética. En la ética no depende de cuántos pañuelos se levantan en una plaza. La ética tiene que ver con otro tipo de razonamiento, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos. Cuídense mucho.